Los fariseos realmente filtraban mosquitos de su vino. No era una metáfora, no era una exageración, era una práctica literal que hacían cada día. Tomaban un paño de lino, lo ponían sobre la copa y colaban cada gota de vino para asegurarse de que ni un solo insecto pasara a su boca. ¿Por qué? Porque Levítico capítulo 11, versículos 20 al 23, dice que los insectos voladores que caminan en cuatro patas son inmundos, abominación. Y los fariseos se lo tomaban tan en serio que desarrollaron todo un sistema para filtrar sus bebidas. El Talmud, en el Tratado de Shabbat 22, documenta esta práctica. Y la Mishnah describe los filtros que usaban, un embudo con tela llamado meshameret o un paño de lino llamado sudar. Todo para no tragarse un insecto microscópico, un insecto que pesa 2 miligramos. 2 miligramos. Y Jesús los miró a la cara y les dijo, ustedes se tragan un camello que pesa 500 kilos, un animal inmundo según la misma ley que supuestamente estaban protegiendo. Estamos hablando de una diferencia de más de 200 millones a 1. Si el mosquito fuera un grano de arena, el camello sería un edificio de 40 pisos. Esa es la distancia entre lo que les preocupaba y lo que deberían haberles preocupado. Pero lo más impactante de esta frase no es lo que significa, es lo que esconde, porque en el idioma original Jesús estaba haciendo un chiste, un juego de palabras que la audiencia habría entendido al instante y que nosotros nos perdemos completamente en español. Y cuando entiendes ese chiste, toda la frase cambia. Toda la enseñanza cambia y honestamente la forma en que miras tu propia vida espiritual probablemente va a cambiar también. Y hay algo más, algo que casi ningún predicador menciona. Después de soltar esta frase, Jesús no se detuvo. Lanzó 3 imágenes más, cada una más brutal que la anterior. Un vaso sucio, una tumba blanqueada y una acusación de asesinato. Y lo que dijo al final del capítulo, después de toda esa agresividad, es probablemente lo más inesperado que vas a escuchar hoy. Pero para eso falta un rato. Pero antes de revelarte el chiste, necesitas ver algo que casi nadie nota, porque esta frase no aparece en cualquier parte de la Biblia, aparece en el momento más tenso, más agresivo, más peligroso de toda la vida pública de Jesús. Y el contexto lo cambia todo. Estamos en Mateo capítulo 23, la última semana de vida de Jesús. Ya ha entrado triunfalmente a Jerusalén montado en un burro. Ya ha limpiado el templo volcando las mesas de los cambistas. Ya ha respondido las preguntas trampa de los saduceos, los fariseos y los herodianos. Y ahora, en Mateo 23, Jesús deja de responder y empieza a atacar. Lo que sigue es el discurso más brutal que Jesús pronunció en público. 7 maldiciones proféticas, 7 sentencias de juicio. No contra los pecadores, no contra los romanos, no contra los gentiles, contra los líderes religiosos más respetados de Israel. Y cada maldición empieza con la misma palabra, ay, en griego, guai, es un grito de dolor y de juicio al mismo tiempo. Es como si Jesús dijera, lo que les va a pasar es tan terrible que solo puedo expresarlo con un lamento. Y aquí es donde se pone interesante, porque las primeras 3 maldiciones atacan cosas que quizás esperas. La primera, versículo 13, cierran el reino de los cielos delante de la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a nadie. La segunda, versículo 15. Recorren mar y tierra para convertir a una sola persona, y cuando lo logran, la hacen 2 veces más, hijo del infierno que ellos. La tercera, versículos 16 al 22, se inventan reglas absurdas sobre juramentos, como que jurar por el templo no cuenta, pero jurar por el oro del templo sí. Y Jesús les dice, insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Hasta aquí son denuncias fuertes pero generales.
hipocresía, legalismo, ceguera espiritual, cosas que cualquier profeta podría señalar. Pero entonces viene la cuarta maldición, versículos 23 y 24, y todo cambia, porque aquí Jesús no denuncia algo general. Aquí va al corazón del problema, y lo hace con la frase más brillante, más graciosa y más devastadora que pronunció en toda su vida. Escucha exactamente lo que dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello». Ahora, si pasas rápido por esta frase, suena como una simple metáfora. Se preocupan por lo chico e ignoran lo grande. Fin. Siguiente versículo. Pero si te detienes, si excavas, si vas al griego y al arameo, lo que encuentras es algo que te va a volar la cabeza. Y te prometo que cuando termines de ver este video, nunca vas a leer Mateo 23 de la misma manera. Vamos por partes. Jesús menciona 3 hierbas: menta, eneldo y comino. ¿Por qué esas 3? Porque eran las hierbas más pequeñas y baratas que existían en los huertos de Palestina. No eran trigo, no eran olivas, no eran uvas. Eran hierbitas aromáticas que valían casi nada, y la ley de Moisés en Deuteronomio 14, 22 y Levítico 27, 30, 32, dice que hay que diezmar el producto del campo, semillas, frutos, ganado, las cosechas grandes. Pero los fariseos habían decidido llevar esto al extremo. Si tenían 10 hojas de menta en su jardín, separaban una. Si tenían un puñado de semillas de comino, contaban cada semilla y apartaban la 10ª parte. Y fíjate en lo que Jesús dice después, porque esto es clave, y la mayoría lo pasa por alto. No dice que eso estuviera mal. De hecho, dice textualmente, esto era necesario hacer. Diezmar la menta no era el problema. El problema venía después, sin dejar de hacer aquello. ¿Aquello qué? La justicia, la misericordia, la fe. En griego, la palabra que se traduce como lo más importante es barutera, que viene de barus, pesado, con peso, grave. Jesús está diciendo que la ley tiene peso. No todos los mandamientos pesan lo mismo. Hay mandamientos que son cimientos y mandamientos que son tejas. Los fariseos estaban obsesionados con pulir las tejas mientras los cimientos se agrietaban, y los propios rabinos reconocían esto. En el Talmud de Babilonia, Tratado de Makot 23b, 24a, hay una tradición fascinante. Los rabinos contaron 613 mandamientos en la Torá, y luego intentaron resumirlos. David los redujo a 11 en el Salmo 15, Isaías los redujo a 6, Miqueas los redujo a 3, hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con Dios, y Habacuc los redujo a 1, el justo por su fe vivirá. Los propios sabios de Israel sabían que hay mandamientos que pesan más que otros. Los fariseos conocían esta tradición, y aún así eligieron invertirla. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a lo más impactante. Lo más impactante es el chiste. Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Jesús no hablaba griego, hablaba arameo, y en arameo, mosquito se dice galma, y camello se dice gamla. Galma y gamla. La diferencia es una letra, una sola consonante. Albert Olmsted, historiador y orientalista de la Universidad de Chicago, fue el primero en señalar este juego de palabras en 1942. En la primera edición del Journal of Near Eastern Studies, y Matthew Black, en su influyente libro An Aramaic Approach to the Gospels and Acts de 1954, le dio difusión mundial. Y hay algo más que pocas personas notan. El Targum arameo de Éxodo 8:16, donde se habla de las plagas de Egipto, usa una forma de la palabra gamla para referirse a los insectos de la plaga. Así que en la tradición aramea,
La conexión lingüística entre insectos y camellos ya existía. Jesús no inventó el juego de palabras de la nada. Tomó algo que ya flotaba en el idioma y lo convirtió en un arma retórica. Imagina la escena. Ponémonos ahí. Jerusalén, semana de Pascua. El patio del templo está atestado de gente. Mercaderes, peregrinos, levitas, sacerdotes. El sol cae vertical sobre la piedra caliza. Y en medio de esa multitud, Jesús está de pie. No susurra, no murmura. Mira directamente a los escribas y fariseos que están ahí con sus filacterias anchas y sus borlas largas y dice en voz alta, en arameo, para que todos escuchen: ustedes filtran la galma y se tragan la gamla. La multitud se habría reído instantáneamente, porque la imagen es absurda. Un hombre con un paño de lino en la mano, inclinado sobre su copa con cuidado extremo, filtrando un insecto invisible, mientras un camello de 500 kilos le baja por la garganta. Patas, joroba y todo. Es ridículo, es gracioso y es demoledor, porque mientras la gente se ríe, los fariseos están rojos, porque acaban de ser humillados públicamente con un chiste que todos entienden y que nadie puede refutar. Y esto es algo que se pierde en la lectura moderna. Jesús era gracioso. Usaba la hipérbole, la ironía y el juego de palabras como armas retóricas. No era un predicador solemne y aburrido. Era un comunicador brillante que hacía reír a la multitud mientras clavaba un cuchillo retórico en el corazón de los poderosos. En otro pasaje dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Ves? Le gustaban los camellos como imagen, porque en Palestina el camello era el animal más grande que existía. No había elefantes. No había hipopótamos. El camello era el gigante y el mosquito era lo más pequeño que podías ver a simple vista. Los árabes, por cierto, tenían un proverbio similar: se come un elefante y se ahoga con un mosquito. Pero Jesús afiló esa lógica cultural con algo que nadie más podría haber usado: la ley de Moisés. Porque tanto el mosquito como el camello son animales inmundos según Levítico. El mosquito es inmundo según Levítico 11, 20, 23. Los insectos voladores que caminan sobre 4 patas son abominación. Y el camello es inmundo según Levítico 11, 4. Rumia, pero no tiene pezuña hendida. Esto es crucial. Jesús no eligió 2 animales al azar. Eligió los 2 extremos de la escala de impureza en Palestina: el animal inmundo más microscópico y el animal inmundo más gigantesco. Los 2 están en Levítico 11. Los 2 son abominación, pero uno es invisible y el otro es imposible de ignorar. Y los fariseos se las arreglaban para ver al invisible y no ver al gigantesco. Y hay un dato que pocas personas conocen. Los rabinos del Talmud, en el Tratado de Julín, debatieron extensamente sobre qué criaturas podían hacer impuro un alimento. La conclusión era que hasta el insecto más pequeño contaminaba un plato entero. Por eso la obsesión con filtrar no era simple precaución, era terror. Terror a la contaminación invisible. Terror a que algo microscópico arruinara tu estatus de pureza. Y ese terror creó una distorsión monstruosa, porque cuando tu mayor miedo es la contaminación ritual, tu mayor esfuerzo se dirige a lo ritual, y lo moral queda en segundo plano, no porque no te importe, sino porque no te asusta tanto. Tragarte un camello metafórico no te impide entrar al templo, pero tragarte un mosquito literal sí. Un mosquito pesa 2 miligramos, un camello adulto pesa entre 400 y 600 kilos. Eso es una diferencia de más de 200 millones a 1. No era solo un chiste sobre tamaño, era un chiste sobre impureza. Estás obsesionado con la impureza microscópica mientras te contaminas con la impureza monstruosa. Ahora vamos al griego,
Porque hay algo que las traducciones suavizan y que cambia la imagen completamente. La palabra que se traduce como colar es diulisontes, del verbo strong, el 368. Viene de dia, que significa a través, y ulizo, que significa filtrar a través de un tamiz. Es exactamente lo que los fariseos hacían con su vino, pasar cada gota a través de un paño para separar lo que no debía estar ahí. Es precisión milimétrica, paciencia extrema, cuidado obsesivo. La palabra para mosquito es conopa, strong, 2971, un derivado de kentron, que es aguijón, y optanomai, que es ver. Un insecto tan pequeño que apenas se puede ver, microscópico, pero la palabra más importante es la que se traduce como tragar, catapinontes, y aquí es donde la traducción falla. Catapinontes no significa simplemente tragar, viene de cata, que es hacia abajo con fuerza, y pino, que es beber, es engullir, devorar, tragar de golpe. No es alguien que accidentalmente se traga algo. Es alguien que lo engulle con entusiasmo sin darse cuenta. Entonces la imagen completa es esta. Alguien que con precisión milimétrica filtra un insecto invisible de su copa y al mismo tiempo devora con entusiasmo un animal de 500 kilos. La misma persona, al mismo tiempo. Y no se da cuenta, porque está tan concentrada en el mosquito que no ve el camello. Y esto es donde el texto empieza a doler, porque Jesús no dijo esto solo para los fariseos del siglo I. Lo dijo para que quedara registrado, para que 2000 años después alguien como tú lo leyera. Pero antes de aplicarlo a tu vida, hay algo más que necesitas ver en este capítulo. Porque después de la frase del mosquito y el camello, Jesús no para, lanza 3 maldiciones más. Y cada una es como una capa que se va pelando para revelar lo que hay debajo. La quinta maldición, versículos 25 y 26.